Bueno, en este caso vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a hacer la transformación de vectores que están en coordenada polar en coordenada rectangular. Esta hace parte del grupo de ejercicios que están propuestos en el documento en PDF, específicamente en la página 28. Bueno, el documento que está en PDF es el documento de vectores y la parte de los conceptos están en las secciones 1.2, 1.3 y 1.4, en las cuales se definen la coordenada polar, la rectangular y la conversión entre ambas. Para hacer la conversión de coordenada polar a coordenada rectangular hay que tener en cuenta que usamos identidades trigonométricas, específicamente seno y coseno. Empecemos con el primer ejercicio. Tenemos este vector L. Tiene flecha encima, indica que es un vector. Tiene este primer número, 4, que es la magnitud del vector. Y este símbolo es el símbolo para indicar que es un ángulo de menos 25 grados. Si se recuerda un poquitico la definición del vector, hay que tener en cuenta que un vector se define como una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. En esta representación del vector, la magnitud es el primer elemento. La dirección es el ángulo, y es el ángulo formado o medido desde el eje X positivo. Y el sentido es el sentido de giro. Puede ser sentido de giro horario o sentido de giro antihorario. Entonces, en esta representación que tenemos acá, esta representación matemática, tenemos un vector en coordenada polar. Estamos indicando para él magnitud, dirección y sentido. La magnitud es el primer elemento. Lo que está dentro de este símbolo que parece una división es la dirección y sentido. Dirección es el ángulo de 25 grados medido desde el eje X positivo y el negativo significa un sentido de giro antihorario. Bueno, miremos la siguiente página. Este mismo vector, el cual lo traíamos desde la página anterior, es un vector que está representando una cantidad de fuerza. Al graficarlo, entonces tengo un sistema de coordenadas, eje X, eje Y, el signo negativo del ángulo es un sentido de giro horario, esa es la convención. Sentido de giro horario es negativo y sentido de giro medido siempre desde el eje X positivo. Sentido de giro antihorario, el signo es positivo, el signo para este ángulo. Entonces, este ángulo puede ser positivo o negativo. Negativo es sentido de giro horario. Listo. Ahora, ángulo, 25 grados desde el eje X positivo. Entonces, este menos 25 me dice, vea, parta desde el eje X y tome un sentido de giro horario, porque el signo es negativo. Llegue a 25 grados. Y listo. Esa es esta primera parte. Ahora, este 4 significa esta magnitud. Estos 4 newtons corresponden a esta diagonal, la diagonal del vector, que empieza desde el punto 0, 0 y va hasta, hasta la coordenada final, donde está la flecha. Un vector en coordenada polar se puede representar, el ángulo se puede representar con giro horario, en este caso sería giro negativo o signo negativo, o con el ángulo con giro antihorario. Entonces tendríamos que hacer el cálculo de todo este ángulo. Y las dos respuestas o las dos expresiones son correctas. Un vector se puede expresar con signo negativo o con signo positivo. Y eso es lo que vamos a mirar acá. Entonces, este vector L
lo podemos representar con signo negativo o signo positivo. Hay que tener en cuenta es el complemento. Entonces, el complemento es la suma de los ángulos, que es igual a 360 grados. O sea que todo este ángulo desde acá, que lo representé por teta L1, vale, teta L1 más estos 25 grados nos dan 360. Entonces, teta L1, 335 grados. Entonces, la segunda representación del vector en coordenada polar sería la misma magnitud, 4, y ángulo positivo, es decir, todo este ángulo, toda esta vuelta. ¿Cuánto vale? 335 grados. Toda esta vuelta es giro antihorario, positivo. O también se puede dejar como estaba originalmente, ángulo de menos 25. Entonces, en ese caso, giro horario o signo negativo. Características. En coordenada polar, un vector puede representarse con ángulo de giro horario, o sea, signo negativo, o ángulo de giro antihorario, signo positivo. Cualquiera de las dos está bien. Otra cosa importante. Estos ángulos de la coordenada polar, este y este, entonces son ángulos que se tienen que medir desde el eje X positivo. Es decir, este ángulo y este ángulo son tomados desde el eje X positivo, 25 grados o 335 grados. Para escribir el vector en coordenada polar, este ángulo tiene que ser medido desde el eje X positivo, este o este. Si ustedes van a tomar un ángulo desde cualquier otro eje, eso está malo. Si yo voy a tomar el ángulo desde el eje Y hasta el vector y lo voy a escribir en coordenada polar con ese ángulo, eso está malo. O desde el eje menos X, o desde el eje menos Y, desde donde lo tomen está malo. El único que sirve es eje X positivo. Eso pues para escribir el vector en esta forma, en esta representación de coordenada polar. ¿En esta o en esta? Bueno, vamos a la siguiente hoja para hacer la transformación a coordenada rectangular. Entonces, tenemos nuestro vector, vector L, tiene su flecha encima, magnitud 4, la dirección 25 grados, medidos del eje X positivo y sentido de giro horario negativo. Ese vector está en el cuarto cuadrante, miren que son 25 grados con relación al eje X positivo, un valor 4. La coordenada rectangular es básicamente representar este mismo vector, pero indicando cuánto vale el vector en el eje X y cuánto vale el vector en el eje Y. Eso es todo. Es decir, una coordenada rectangular es determinar el valor que tiene el vector en X y el valor que tiene el vector en Y. Eso es lo que nos interesa, es lo que pide el ejercicio. Calcule el valor en X y el valor en Y. Ahora fijémonos en esto. Este es nuestro vector original y para calcular los valores en X y en Y, nosotros trazamos unas líneas perpendiculares al eje X y perpendiculares al eje Y. Se forma un rectángulo. De ese rectángulo, desde el punto 0,0 hasta la cabeza del vector, tenemos la magnitud. Tenemos esta magnitud. Esa magnitud es en realidad una hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa pues se puede calcular por Pitágoras. ¿Qué tenemos nosotros para esta hipotenusa? Pues tenemos dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. Para calcular LX y LY podemos trabajar con cualquiera de los dos triángulos. Entonces tenemos una hipotenusa y tenemos un cateto horizontal y un cateto vertical. Este cateto horizontal es el mismo cateto horizontal aquí abajo. Y este cateto vertical es este mismo cateto vertical que está por acá. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues teorema de Pitágoras y miren que acá tenemos un ángulo. Entonces podemos usar teorema de Pitágoras y las otras identidades trigonométricas, seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo.
Ahora, eso es lo que vamos a utilizar. Identidades trigonométricas, porque el objetivo es hallar Lx, Ly. Ahora, ¿cómo es la representación de este vector? Este vector es el que nos interesa. Lo podemos representar con magnitud y ángulo. Eso es coordenada polar. Ahora, en coordenada rectangular hay que determinar cuánta distancia o cuánto vale ese vector en el eje X y cuánto vale en el eje Y. En el eje X vamos a utilizar esta I con un apóstrofe, con una tilde. Esa I significa que es un vector unitario, simplemente se llama así, un vector unitario. Y es una referencia para indicar que el vector tiene un valor solo en el eje X. Y también tenemos esta otra, J, JK o JK. Es simplemente para indicar que el vector tiene un valor en el eje Y. Entonces, I es para el eje X, J para el eje Y. Entonces, observemos acá. Este vector L, que fue con el que empezamos acá, tiene una componente I y una componente J. Una componente en X, una componente en Y. Se dice que son vectores unitarios porque su magnitud o valor es solamente 1 y son simplemente referencias, solamente es para indicar que está en X y que está en Y. Eso es todo. Entonces no hay que complicarse con eso, simplemente es poner la I para indicar que es el valor que tiene en X y poner la J para indicar el valor que tiene en Y. El objetivo es hallar este Lx y esta Ly. Entonces, esas Lx y Ly son las componentes del vector. Y miremos acá un poquitico la descripción. J, vector unitario o vector de referencia en el eje Y. Negativo, ¿por qué? Porque para nosotros llegar desde acá hasta acá es como si nosotros fuéramos a hacer una caminata. Entonces, si voy a caminar de acá a acá, pues primero tengo que caminar en X positivo. Llego hasta este punto y tengo que continuar mi caminata hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia menos Y. Por eso este signo, menos J. ¿Por qué? Porque este vector, esta flecha va para menos Y, entonces menos J. Y este de aquí positivo porque va en la dirección de X positivo. Entonces, J, vector unitario, en la dirección de Y. Ly, esta Ly es la componente en Y o cateto en el eje Y. Menos, pues significa que va para menos Y, que es el signo pues de hacia donde va el vector. De nuevo Y, que es el vector unitario en X, y Lx, el componente en el eje X. El objetivo es hallar Lx y Ly. Eso es lo que nos interesa. Lx y Ly. Para calcularlas, pues acá tenemos un triángulo y utilizamos identidades de seno y coseno. Seno de este ángulo, coseno de este ángulo. Y miremoslo en la siguiente hoja. Entonces, tenemos nuestro vector original en coordenada polar. Queremos escribir este mismo vector en rectangular. Entonces, en rectangular es indicar Lx en Y, donde Lx es nuestra incógnita. Positivo. Y es simplemente una referencia. Y Ly en J, pero como esta caminatica hacerla hacia abajo, entonces sería menos Ly en J. Y para este triángulo tenemos hipotenusa, tenemos Lx o cateto adyacente al ángulo, Ly o cateto opuesto, y utilizamos identidades. Coseno de 25 grados, coseno de 25 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de 25 es cateto adyacente sobre esta hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es Lx y la hipotenusa es 4, que es la magnitud del vector. Se reemplazan acá siempre valores positivos. Otra cosa, estos I y J no se reemplazan acá. Pues no voy a reemplazar Lx y. No, porque es que I es un vector, es simplemente una referencia. Aquí solamente reemplazo los catetos o las hipotenusas. Entonces acá son catetos y hipotenusas, no más.
Entonces la ecuación a resolver es coseno de 25 igual cateto adyacente Lx sobre hipotenusa. Lx sobre hipotenusa. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Ya esto se resuelve en una calculadora y me da este resultado. Ahora el seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es Ly. Y la hipotenusa pues es 4. Se despeja, Ly se despeja, 4 pasa a multiplicar y nos da este resultado. Reemplazamos el X y el Y aquí. Entonces, el mismo vector sería el valor del Lx 3,625 en y menos 1,691 en J. Y listo. Esa fue nuestra transformación en coordenada rectangular. ¿Qué hay que tener en cuenta con los signos? Positivos o negativos. Consideren lo que es una caminata. Que usted tiene que ir originalmente en coordenada polar desde este punto hasta este punto. Esa es una primera representación en coordenada polar. Segunda representación, coordenada rectangular. Tiene que ser la misma caminata, pero ya no puede recorrer la diagonal, solamente en los ejes X y Y. Entonces, hace una caminata, voy hacia allá, entonces esto es más Y o más LXY. Llego a este punto y empiezo a bajar, menos LYJ. Entonces hacia allá es más Y menos Y. Hacia arriba, más J menos J. Entonces, esos son los signos que tenemos en cuenta. Y solamente utilizamos aquí, ¿qué? Identidades trigonométricas, seno y coseno. Cateto adyacente, hipotenusa, cateto opuesto, hipotenusa. Este era nuestro vector original. Tenía ángulo de giro horario. Y este es el complemento. Y se puede utilizar cualquiera. Y esta representación me indica que el vector se puede hallar en dos coordenadas. Coordenada polar o coordenada rectangular. Y que son equivalentes. Es el mismo vector, es la misma representación para indicar que es el mismo vector. Y eso es todo.